Primer libro de Samuel, capítulo 11. Todavía no entramos a un libro, pero estamos viendo algunos temas que nos ayudan a entender lo que Dios nos está hablando. Y uno se guía en base a lo que Dios nos quiera decir. Y qué impresionante me llamó la atención cómo Dios, desde que empezamos, está hablando del tema que vamos a hablar el día de hoy. Desde que nuestro hermano César empezó leyendo el libro de Salmos, en la alabanza, y el día de hoy Dios nos va a hablar acerca de cómo poder tener victoria ante nuestros enemigos. Cómo tener victoria ante nuestros enemigos. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿cuántos de ustedes tienen enemigos? No sé, a lo mejor no sería bueno preguntar, porque alguno va a decir mi vecino, ¿verdad? O otro va a decir mi jefe del trabajo. O otro a lo mejor muy valiente dirá mi esposo o mi esposa, no sé, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo. Pero yo quiero que podamos aprender algo. Todos nosotros tenemos enemigos. Y no quiero hablar enemigos como persona, ¿verdad? Porque no quiero yo enfocarme a alguien y que a lo mejor ahorita que dije enemigos te acordaste de alguien, y cuidado, porque si te acordaste de alguien que consideras enemigo, ¿qué tenemos que hacer por él? Orar, ¿cierto? La Biblia sí me dice, tengo que aprender a orar por él, bendecirlo, ayudarle, proveerle para ser perfecto como nuestro Dios es perfecto, ¿verdad? Bueno, es importante, pero yo quiero hablar de algunos enemigos que tenemos. Y quizás el que primero que se nos viene a la mente puede ser el diablo, nuestro enemigo, nuestro adversario. Claro, tenemos un enemigo que constantemente lucha contra nosotros, pero también hay otros enemigos que nos enfrentamos día a día. Y que esos enemigos se pueden convertir en gigantes. Y que si no los eres capaz de vencerlos y de enfrentarlos, tarde o temprano ellos se levantarán contra ti y tratarán de acabarte y de arruinarte para siempre. Creo que es importante que yo pueda identificar enemigos gigantes que estén a mi alrededor. Algo con lo que estoy enfrentando y que no me deja crecer o no me deja avanzar en lo que Dios tiene para mi vida. Y no sé, algunos enemigos que nos enfrentamos, ¿cuál puede ser? A ver, quiero escucharlos a ustedes también. Los temores. Un temor puede ser un enemigo mío que me estoy enfrentando, ¿sí? Y vamos a irnos a lo espiritual. ¿Temor a qué? Pues al compartir la palabra, temor a seguir adelante, temor a confiar en Dios. Incluso en este momento que estamos viviendo una pandemia, pues temor a que me pueda morir. Ese puede ser un gigante, el cual a muchos los impide venir a la iglesia por el miedo a que puede pasar. ¿Qué temor más puedo enfrentar? O enemigos puedo enfrentar. ¿Sí? Nuestra propia carne, ¿verdad? Claro, ese es uno de nuestros peores enemigos. Yo creo que es más grande ese enemigo incluso que el diablo. La Biblia me habla de 3 tipos de enemigos. Uno es el mundo en el cual vivimos. Otro es el diablo, pero ese no nos hace nada. Si papá Dios no le permite, ni nos puede tocar. Pero el más fuerte es nuestra carne, porque es así. Nos arruina, ¿verdad? Completamente. Creo que dentro de nuestros enemigos está la mentira. No levanten la mano, pero ¿cuántos batallan con la mentira? Y teniendo tanto tiempo como cristianos. ¿Cuántos batallan con la murmuración, el chisme, la crítica? Te lo voy a contar para que ores, ¿verdad? Y nada, no, es chisme, ¿no? Chisme, crítica, murmuración. ¿Cuántos batallan con el orgullo? ¿Cuántos batallan con la soberbia? ¿Cuántos batallan con la lascivia? ¿Cuántos batallan con la idolatría todavía? Creo que de repente en nuestra vida cristiana nos enfrentamos a varios enemigos. Y quiero que entiendas algo, porque
esto es importante porque todos los días como cristianos tenemos una lucha espiritual, una lucha que enfrentar. Y hay de dos maneras, o hay dos resultados: o vences o eres derrotado. El problema que a veces nosotros vemos es que muchas veces en la iglesia tenemos una gran cantidad de cristianos derrotados, cristianos que no viven una vida plena en Dios, que en vez de disfrutar al máximo, porque lo mejor, escúchame bien, lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida es haber conocido al Señor Jesucristo y hoy ser un hijo de Él. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es más, es un privilegio. Pero muchos vivimos en derrota. Muchos vivimos todavía lastimados, sin experimentar la plenitud que Dios tiene para con nosotros. Y el día de hoy yo quiero ver una historia del pueblo de Dios que fue pues enfrentado por un enemigo, y a través de cómo actuaron y lo que sucedió, espero que hoy podamos aprender. Así que vamos a orar y vamos a ver cómo la historia que vamos a contar el día de hoy tú la puedes aplicar a tu vida. Quizás cosas que ellos hacen, tú pensaste, estás haciendo. Y qué cosas puedes hacer hoy para tener esa victoria que ellos van a tener, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que tome el control de este tiempo. Papá Dios, gracias. Gracias te damos por tu amor. Gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos y poder estudiar tu palabra. No permitas que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca, pero permite también que cada palabra que vas a utilizar para transformar nuestra vida quede grabada, injertada en el corazón. Háblanos, permite ser victoriosos en ti, que a través de esta historia podamos experimentar una plenitud en Cristo. En el nombre de Jesús, toma el control y háblanos. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Voy a leerlo general rápidamente, lo leemos. Ustedes me siguen con la vista, pero la idea es que podamos entender de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros, de todos vosotros, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y aconteció que al día siguiente
Dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entrando en medio del campamento a la vigilia de la mañana, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Históricamente estamos viendo un momento importante en Israel, porque están ante su primer rey que van a tener. Ellos habían sido amenazados, atacados, bueno, no atacados, amenazados. Y el pueblo tenía temor, y el pueblo que incluso había pedido a Samuel, que era el profeta, un rey. Aunque Dios era el rey de ellos, ellos habían pedido ser como las demás naciones y tener un rey que los pueda guiar. Entonces, este pueblo de Jabes de Galaad está siendo amenazado ahora por los amonitas, y ellos van a enfrentar esta situación que será muy difícil, y como les decía al principio, y quizás a través de ella Dios puede hablar a nuestras vidas. Vamos al versículo 1 y vamos a ir viendo poco a poco para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. No es la primera vez que alguien se levanta contra el pueblo, pero vemos a un pueblo de Dios que no se siente fuerte, que es más, vemos a un pueblo que no está confiando nada en Dios. El rey de este pueblo era Jehová. Él los ayudaba, Él los defendía. Pero al no estar confiando en Dios, ellos quieren ser como las otras naciones y están pidiendo un rey que los defienda, ¿sí? Y ahora está Naas amonita llegando a este pueblo y los está amenazando. Y lo que ellos, la manera de reaccionar de ellos, en vez de defender, en vez de clamar a Dios, en vez de ver cómo pueden ser victoriosos, lo que ellos hacen es que tratan de hacer una alianza con este pueblo de los amonitas. El pueblo de los amonitas es un pueblo enemigo por siempre. Pero en vez de enfrentar una vez más, lo que ellos hacen es que están buscando cómo ser amigos, cómo tener una alianza para poder sobrevivir, y dispuestos incluso a servirle. ¿Por qué hacen esto? Bueno, no querían ser asesinados y no querían ser humillados. Y una vez más, en vez de buscar a Dios y buscar depender de Dios, ellos buscan hacerlo en sus propias manos. En cierta manera se olvidan de Dios y lo quieren hacer en sus propias fuerzas. Y lo que hacen es que mejor deciden o piensan que si mejor entregan sus vidas, les iba a ir mucho mejor que si lo enfrentan, intentan pelear y conquistar al enemigo. Creo que muchas veces así somos nosotros. Cuando recibimos un ataque del enemigo, en vez de enfrentar y de pelear, muchas veces nos gusta hacer alianzas. No sé, vuelvo a decir, quizás uno de los enemigos que más nos enfrentamos puede ser el orgullo, puede ser la mentira, puede ser la soberbia, no sé, lo que sea. Pero muchas veces, en vez de enfrentar y saber que si yo no venzo a ese enemigo, mañana va a destruir mi vida,
Lo que yo trato de hacer son alianzas. ¿Cómo una alianza con nuestro enemigo? Bueno, creo que la primera respuesta que puede venir a mi corazón es, bueno, es que no soy perfecto. Bueno, creo que todos cometemos, aunque sea estos pequeños errores. Bueno, Dios sabe que poco a poco voy a ir cambiando. Y muchas veces cedemos. Y muchas veces estamos dispuestos una vez más a decir esas palabras, a decir esas mentiras, a ir a hacer lo que a Dios no le agrada, pensando que es mejor unirme al enemigo que poniéndome a pelear en contra de él. Y pensamos que mejor no lo enfrento, mejor hago una alianza. Acabo puedo decir, poco a poco voy cambiando en vez de luchar contra él. Y yo creo que puedas entender algo. Si tú no enfrentas a tu enemigo el día de hoy, mañana tu enemigo acabará contigo. Si tú no enfrentas tu pecado el día de hoy, mañana el pecado acabará contigo. Acabará con tu familia, acabará con lo que tienes, acabará con tu ministerio. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer alianzas. El pueblo de Israel sabía que no podía hacer alianzas. Mira lo que dice en Deuteronomio 24. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Primero lo que me va a enseñar es que Dios es el que pelea con nosotros. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Lo primero que yo tengo que aprender es que el que va a pelear la batalla, ¿quién es? A veces tenemos miedo de enfrentar una batalla y pensamos, es que no voy a poder vencer. Y quiero que aprendas algo. Nunca que tú enfrentes una batalla personalmente tendrás una victoria. Nunca. Porque es como decirle a Dios, no te necesito, yo puedo solo. Mas cuando tú sientes que no puedes, es cuando clamas a Dios y buscas a Dios para que Él sea el que pelee contigo. Hay un versículo que dice, no es con fuerza ni con poder, mas con su Santo Espíritu, ¿verdad? O sea, es una manera de poder entender, es Él el que pelea por nosotros. Y tengo que estar dispuesto a enfrentarlo. Éxodo 23, 32. Porque Dios les había prometido algo. Éxodo 23, 32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. O sea, Dios les había prohibido que el pueblo de Israel pudiera hacer alianzas con cualquier enemigo. Y lo que está haciendo este pueblo es, una vez más, desobedeciendo a Dios, olvidándose de Dios y haciendo lo que ellos quieren. Entonces tú no te puedes olvidar de Dios. Acuérdate de algo. La Biblia me enseña que todo hombre que comete o practica el pecado es esclavo del pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos hizo libre de ¿qué? Conoceré la verdad y la verdad te hará libre de ¿qué? Pues de esa esclavitud en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque cuando antes vivíamos al pecado no le podíamos decir no al pecado. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, que ya no somos más esclavos del pecado, tenemos todo el dominio propio, la capacidad de decirle no al pecado. Entonces no puedes hacer alianzas con el pecado. No puedes hacer alianzas con tu enemigo. Porque si lo haces, estás desobedeciendo y tarde o temprano acabará contigo. Una alianza es un pacto. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía hacer un pacto con el enemigo? Una alianza. Porque ya tienen un pacto con Dios. ¿Por qué no le puedes dar una alianza con el enemigo? Porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y eso es lo más importante.
Entonces, llega un momento en que nuestro enemigo se levanta para destruirnos. Y yo quiero que entiendas algo. La lucha que enfrentamos día a día no es una lucha de caricaturas. Yo he aprendido algo. Y te lo dije hace el principio. Satanás es uno de nuestros enemigos. Y aunque tiene poder, porque Dios le ha dado poder, no me puede hacer nada porque estoy en el hueco de la mano del Señor. ¿Cierto? El mundo, aunque estoy aquí, es un gran enemigo. Pero no me puede hacer nada si yo no le entrego mi vida al mundo. Quiero ser y me quiero conformar al mundo, a este siglo. Mi cuerpo también es un gran enemigo. Pero tampoco tiene poder, porque Dios me dice que no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Pero lo que sí yo no puedo olvidar es que nuestros enemigos son reales y no están jugando. Y si tú te descuidas y no estás atento, te van a acabar, te van a destruir, te van a arruinar. La Biblia me dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de repente nosotros nos gusta jugar al cristiano. Hoy sí leo, hoy sí oro, mañana no. Hoy voy a la iglesia, después no. Yo me llamo cristiano, no, es que no soy cristiano. Y nos gusta jugar al cristianismo. Y ese es un error. Porque nuestro enemigo, al no jugar, va directo contra tu matrimonio. Y hoy en día hay tantos matrimonios que están siendo destruidos. Y te voy a decir bien. Y estoy hablando de la iglesia, de cristianos, de personas que yo conocí que servían a Dios, tenían temor de Dios, porque se descuidaron, hicieron alianzas con sus enemigos, y entonces su matrimonio empezó a fallar, a caer. Como cuando de repente una alianza puede ser, sabemos que la Biblia no te prohíbe tomar, ¿verdad que no? Ni alcohol, ni cerveza, ni nada. Entonces lo puedo hacer. Pues la Biblia me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el tomar el alcohol es un enemigo que busca tumbarme. Y de repente hago alianzas y digo, bueno, yo no tomo mucho, pero no me tomo una, acabo una, no es ninguna. Y a veces, bueno, hoy la segunda, acabo dos, es la mitad de una. Y después, bueno, la tercera, acabo que tres, es una. Y con una no es ninguna, volvamos a empezar. Y a veces puedo hacer tipo de alianzas. Y empiezo a jugar y a probar. Y a ver qué se siente. Y querer jugar un poquito más con el enemigo. Y cuando tú no tienes cuidado de esa situación, vuelvo otra vez, quiere destruir y va a acabar tu matrimonio. Quiere acabar con tu familia. Quiere acabar con tu trabajo. Incluso quiere acabar con nuestro entorno, con tu llamado, con tu ministerio, con el propósito que Dios tiene para tu vida. A veces no nos damos cuenta, porque nos acostumbramos tanto a vivir en base al mundo que nos descuidamos. Y muchas veces tratamos de someternos, así como le dijeron, bueno, no nos ataques, te vamos a servir, hagamos alianza. El domingo yo les hablaba algo así con los jóvenes, predicándoles, y ya lo que yo les decía es, tenemos que vivir y ser verdaderos cristianos. No porque nos decimos o vengo de un hogar cristiano, sino porque yo decido ser un cristiano y sufrir penalidades y luchar como un buen atleta y trabajar como el labrador. Todo eso estábamos hablando, ¿no? Y de la gente que estaba aquí, uno me comenta, ¿no? Escuché una historia de esta semana en un restaurante donde había una parejita que no es de aquí de la iglesia, para que no anden pensando quién será, ¿verdad? No. Pero sí fue algo que me llamó la atención, porque como que se estaban conociendo.
Pues me comentaron anécdota, ¿verdad? Chisme, ¿verdad? Anécdota, que lo escucharon, que estaban conociendo y algo que lo que dijo es, pues mis papás son cristianos y van a una iglesia y yo no, ni creas que soy cristiano. Y esa fue algo que nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los jóvenes pueden hacer alianzas con el enemigo, porque la Biblia me dice claramente que el joven no puede tener una relación con alguien que no es un hijo de Dios. ¿Sí o no? Así dice la Biblia, ¿no? No es regla de la iglesia, no es un dogma que pusimos, no. Pero muchas veces la juventud tiene esa alianza y dice, bueno, pues no es muy cristiano, pero pues me dijo que creía en Dios y vámonos. Y no, acuérdate de algo. Si tú cedes al enemigo y tratas de servirle y hacer alianzas, tarde que temprano acabará con tu vida. Versículo 2. Creo que es importante esto para poder entender. Samuel 11:2 dice: y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. ¿Por qué pide Naas esto? Bueno, él quería gloriarse. Él quería decir: acabo de hacer una gran afrenta contra este pueblo de Israel, de un tal Jehová. Al momento en que ellos se quitaran un ojo, iban a quedar imposibilitados para pelear, porque con una mano pueden agarrar quizás un escudo, otro era para la espada, pero te puedes imaginar, al quitarse un ojo no iban a poder ver cómo poder luchar, iban a quedar imposibilitados completamente, y al no pelear tenían que estar en esas condiciones y trabajar, y serían esclavos. Entonces lo que él está pidiendo es que pudieran sacarse todos el ojo derecho, y entonces podrían hacer este pacto y esta alianza. Me llama mucho la atención porque el nombre de Naas significa serpiente o víbora, y hace una relación, cuando hablamos de serpiente o víbora, a Satanás, ¿no? La serpiente antigua. Y quiero que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque Satanás puede venir, y aunque sabemos que no nos puede tocar, tú puedes rendirte ante el temor de lo que pueda suceder sobre tu vida. Incluso va a buscar que le sirvas, va a buscar que hagas lo que él quiere, que te rindas completamente a él. Y es que el enemigo busca que te humilles y busca que él sea exaltado en todo momento. ¿Sí? ¿Qué busca Satanás? Que tú puedas quedar ciego para que no veas la verdad, la luz, y entonces puedas ser un esclavo. Si la iglesia no puede ver la luz, la palabra, y no la puede entender, su vida será de esclavo. Un cristiano que no conoce la palabra es un cristiano que no puede vivir en plenitud y en una vida con Dios. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabe le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Me llama la atención 2 cosas. ¿Cómo empiezan a hablar con el enemigo? Y cómo de este pueblo de Dios le dicen: danos 7 días. Déjanos pensarlo. Vamos a buscar si hay alguien que nos ayude. Ellos no están pensando en Dios. Se han olvidado completamente de Dios. Y también me llama la atención que Naas pueda aceptar algo así. ¿Y qué es lo que yo puedo aprender? Bueno, yo lo único que puedo ver es que en este Naas hay orgullo, hay soberbia. Y quizás estaba pensando: no importa quién busques, nadie te podrá ayudar. Y a veces nos podemos sentir de esa manera. Tenemos un problema, una dificultad. Estás batallando en un área de tu vida, y a veces buscas ayuda,
Pero entiende algo, nadie te puede ayudar más que Dios. A veces yo no entiendo, hermanos. A veces tenemos problemas, tenemos pecados ocultos, situaciones que estamos viviendo. Y en vez de ir a buscar a Dios para que me ayude, empezamos a buscar maneras alternas, otras alternativas que no me puedan ayudar. Y muchos de los que a veces me llaman la atención es que cuando alguien no puede cambiar algo en su carácter, en un problema, normalmente va y busca a un psicólogo. Y si lo queremos ver más espiritual, buscamos un psicólogo cristiano. Y quiero decirte, no estamos en contra de ello. Pero lo que yo creo que tenemos que aprender es que nuestra ayuda no puede venir de ningún hombre, sino de Dios. Y que yo puedo confiar y puede cambiar mi vida completamente es Dios. Versículo 4. Llegando los mensajeros de Agaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Pues claro, ante la reacción de lo que viene para sus vidas. Había dos: o te sacas un ojo o te matamos. O sea, no había una buena noticia. Hay dos: o te sacamos un ojo o te matamos. ¿Qué es el pueblo? Al verse imposibilitado, llora. ¿Por qué lloran? Tuvieron temor, claro. Por eso están llorando. Y lloran a causa del temor a su enemigo. Te digo algo: hay cristianos que hoy viven llorando, temiéndole más al diablo que confiando en Dios. Yo no entiendo ese tipo de cristianos. Cristianos que es que no, esa persona es bruja. No, es que esos son hechiceros. No es que hacer cosas malas. No es que tú no puedes temer. La Biblia me dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Si tú no puedes creer que Dios es más poderoso que cualquier enemigo, entonces tú no has creído en Dios. Y tienes que aprender a vivir de esa manera, sabiendo que no puedes temerle al enemigo, porque si no va a acabar contigo. Versículo 5. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Aquí está Saúl, que ya Dios lo había puesto como rey, aunque no ha sido todavía bien establecido. Pero Saúl se encuentra en su casa trabajando, se da cuenta de lo que está pasando, le cuentan lo que está enfrentando, y mira cómo reacciona Saúl. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. No es la primera vez que el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Ya una vez, cuando andaban buscando las asnas, vino el Espíritu de Dios sobre él, ¿sí? Y pudo profetizar. Pero tengo que entender algo. La manera, aquí va, la clave para ganar las batallas, la clave para derrotar a nuestro enemigo es ser llenos del Espíritu de Dios. No hay otra. No es con tu fuerza, no es con tu conocimiento, no es con tu sabiduría, no es con tu astucia. No, es a través del Espíritu de Dios. No hay otra manera. ¿Y dónde lo puedo ver esto como ejemplo? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien se acuerda este pasaje de Lucas de qué me habla? Ahí dice, ¿verdad? Hasta eso, las preguntas ahí van claras. ¿De qué me habla Lucas capítulo 4? ¿No? Ahí dice de la tentación de Jesús. Lucas capítulo 4 me habla de la tentación de Jesús.
En el versículo 1 dice: Jesús ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Jesús acababa de pasar por el bautismo. Había sido bautizado y el Espíritu Santo había venido sobre él. Y me dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, del bautizo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no voy a leer toda la historia, pero sabemos la historia, que en el desierto fue tentado. 3 veces fue tentado por el diablo. 3 veces fue tentado por el enemigo. Y Jesús lo venció a través de la palabra. Jesús, cada vez que la tentación venía, Jesús decía: escrito está. Y venía la respuesta. Y una vez que Jesús vence la tentación, versículo 13, ahora vamos a irnos hasta el versículo 13. Si quieren saber todo lo de la tentación, lo leen en su casa. Pero el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14. Y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, 2 cosas. Primero, cuando iba fue lleno del Espíritu Santo, y cuando regresó de la tentación venía en el poder del Espíritu. Yo tengo que aprender algo. La única manera de vencer toda prueba, toda dificultad, toda tentación es a través de ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra. ¿Quieres dejar de ser mentiroso? Busca a Dios, que seas lleno de Él, que Él te has capacitado por Él, y entonces vas a empezar a dejar de decir mentiras. ¿Quieres que Dios te quite ese orgullo y haya humildad en ti? La única manera es que seas lleno del Espíritu Santo y te puedas someter a toda autoridad. Efesios nos habla de eso. Entonces tengo que entender, iglesia, no puedo vencer en mis fuerzas una batalla. A lo mejor hoy tienes que le vienes preguntando a Dios, es ¿cómo puedo cambiar? Una de las cosas que uno más se enfrenta es que a uno, cuando uno es cristiano, a uno no le gusta nuestra forma de ser. Porque hay muchas cosas que hay que cambiar en mi vida y que no hemos cambiado. Hay muchas cosas que en nuestra carne seguimos batallando. Una lucha diaria. Y nos cansamos. Y que muchas veces pensamos, yo creo que esto no es para mí. Creo que es mejor, me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Es que no puedo cambiar, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de decir maldiciones, no puedo dejar de insultar y a veces no puedo. Lo peor que me puede pasar es acostumbrarme a vivir de esa manera. Pero hoy Dios te dice, si tú eres lleno de su Espíritu Santo, te da el poder para vencer en medio de esa prueba. Mira lo que sucede. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Lo que estaba haciendo primeramente Saúl es mostrando que el que no se levantara a pelear iba a ser considerado como pecado, iba a ser juzgado. Pero lo que sucede también es que cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y aprende algo. Número 1, tengo que ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer. Número 2, el temor de Dios o el temor a Dios en mi vida nunca me permitirá que me rinde a mi enemigo. Yo no sé si a ustedes les pasó. Los que somos cristianos de nuestra juventud, creo que la mayoría pasamos por pruebas, tentaciones como nuestros hijos o como los que hoy pasan.
Y muchas veces estuvimos a punto de hacer algo malo, o nos ofrecieron hacer algo malo, pero había algo que no nos permitía hacerlo, que se llamaba temor a Dios. ¿Qué dices? No, yo no, yo soy cristiano. Y tú sabes, es que eso a Dios no le agrada. El temor a Dios te impide que te rindas a tu enemigo. El temor a Dios impide que hagas alianzas y que practiques lo que tu enemigo hace. Pero para poder tener temor de Dios necesitas tener una relación con Él, conocerle, ser lleno de su Espíritu Santo. En base a esto, les voy a dejar una tarea. Esta misma tarea se la dejé a los jóvenes. Ojalá ustedes se puedan comprometer conmigo. A lo mejor alguien ya lo hace, pero si no, tarea para todos. Quiero pedirles que a partir de ahorita, hasta que Cristo venga, o hasta que puedas, todos los días lee el proverbio del día. Hay 31 proverbios. Habrá meses que hay meses que traen 30 días, lees hasta el 30. Hay meses que el 31, lees hasta el 31. Hay un mes que tiene 28 o 29, léelo así. ¿Por qué? Léelo calmadamente y escribes ahí a ver qué es lo que Dios te quiere decir. ¿Por qué? Porque a través de leer la palabra o los proverbios vamos a poder tener sabiduría, entendimiento y temor a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren tener entendimiento y el temor a Dios? El secreto está en ese libro. Y vas a aprender. Vas a aprender lo que Dios te está diciendo y de lo que te quiere salvar. El temor de Dios te va a librar de que caigas en derrota. El temor de Dios te va a ayudar a que no estés en el suelo, sino que puedas tener de victoria en victoria. Y me llama la atención que dice ahí: y salieron como un solo hombre. Porque el temor a Dios va a producir fe, y la fe va a producir unidad. Y si todos nos enfrentamos a nuestros enemigos, Dios traerá victoria a nuestra vida a pesar de las amenazas. Porque Dios quiere traer esa victoria. Versículo 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Pues claro, ¿verdad? Después de haberles dicho: o te sacamos el ojo o te matamos, al saber que van a venir a librarlos, bueno, ellos se alegran. Se sentían derrotados y ahora, bueno, pues, esperan una victoria. Y están contentos porque un rey viene a librarlos. Y entonces creo que ese llanto cambió en gozo, alegría al pueblo por ese Salvador. Versículo 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. O sea, aquí ellos van a engañar a Naas, ¿no? Y a su pueblo. Les dijeron: nos vamos a rendir. Mañana venimos y haz con nosotros lo que tú quieras. Nos vas a sacar los ojos, sácalos. Nos vas a matar, haz con nosotros lo que tú quieras. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Llega el pueblo quizás a las 3 de la mañana, de las 3 a las 6 de la mañana, y acabaron con ellos, los masacraron desde la mañana hasta mediodía, e hirieron a los amonitas. ¿Qué sucedió? La amenaza se acabó. El enemigo que veían fue vencido.
Ahora pudieron encontrar la libertad de mano de aquel que Dios había levantado como rey. Y en nuestra vida es lo mismo. Mientras tú le tengas miedo a ese enemigo, va a tenerte esclavizado, atemorizado. Mientras tú le tengas miedo a ese enemigo, va a querer acabar con tu vida. Pero el día que te levantes en el poder de Dios, en el día que permitas que Dios pelee por ti, aquí Dios manda a su rey, que es Saúl. En nuestra batalla, el que pelea por nosotros se llama Jesucristo. Él es nuestro capitán, el poderoso en batalla. Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando ya no puedes más, cuando estás atemorizado, cuando piensas que todo está acabado, clama a Él y ten la seguridad que Él vendrá a ayudarte, a salvarte, a liberarte en medio del problema que te encuentras. Pero solamente es a través de Él. El pueblo de Dios tiene que aprender a vivir día a día de victoria en victoria. No porque lo que yo haga, sino por lo que ya ha hecho por nosotros. Versículo 12. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Bueno, aquí nada más, ¿qué había pasado? Cuando Samuel dice que el rey iba a ser Saúl, hubo un grupo de personas que dijeron: no, pues ¿quién es Saúl? ¿Cómo Saúl va a reinar sobre nosotros? Y no creían en él, aunque fue puesto por Dios. Ahora que ven la victoria que Dios ha dado a través de Saúl, ahora ellos dicen: ¿quiénes estaban en contra de Saúl? Dinos quiénes son y los vamos a matar. Vamos a acabar con ellos. Ahora sí, bien valiente, ¿verdad? Por incrédulos. Y mira lo que dice Saúl. Y esto es interesante porque normalmente siempre vemos a Saúl como el malo de la historia. Y aquí, bueno, aquí hay una gran diferencia, porque Saúl está lleno del Espíritu de Dios. Y mira cómo reacciona. Dice: y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Interesante. Saúl pudo haber dicho: sí, acaben con ellos por incrédulos, porque se pusieron en mi contra. Saúl pudo haber dicho: a ver, ¿dónde están los que no creían en mí? ¿Quién los ayudó? ¿Quién acabó con ellos? Pues yo. Pudo haber dicho así Saúl, pero no. Lo que Saúl está diciendo es: no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha dado salvación en Israel. Aún Saúl sabía que el que había hecho toda la obra era Jehová. Y eso es importante, hermanos. El que puede ayudarte en tu problema, en tu necesidad, en tu situación, se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. No, voy a decir esto con mucho cuidado y temor. No quiero decir que no nos pidan ayuda o consejo. La Biblia me dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero muchas veces tenemos más confianza en lo que el pastor me va a decir que en lo que Dios puede hacer. Y ese es un error. A veces mis ojos están puestos en el pastor, en mi líder, en aquel que me habló de Cristo, en vez de aquel que es capaz de hacer que las cosas imposibles se hagan posibles. Me encanta que Saúl dice: Jehová es el que ha dado salvación. ¿Por qué actúa así? Está lleno del Espíritu Santo. Verso 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e hicieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Bueno, ahora este pueblo ve a Saúl como el hombre de Dios. Bueno, ahora este pueblo está en alegría, está en victoria, está en libertad. ¿Quieres que tu vida cambie? Porque no sé, a lo mejor el día de hoy tú te encuentras como este pueblo en temor, angustiado, pensando que vas a morir, que estás frito. No hay solución, no hay quien te ayude.
Si tú hoy vienes a Dios y le clamas por ayuda, si dejas su Espíritu Santo llegue sobre ti y el temor de Dios está sobre ti, tu vida cambiará al 100%. Cambiará tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, tu llanto en risas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es increíble que hoy vemos a cristianos, a la iglesia sufriendo. En vez de tener una iglesia victoriosa, poderosa, a veces vemos una iglesia deprimida, agüitada, derrotada. Que a lo mejor de repente la gente del mundo voltea con nosotros y nos dice: uy, pobre ellos, ¿eh? Y eso que Dios está con ellos. Cuando nuestro caminar tiene que ser en victoria. Vuelvo a decir, ¿quiénes son nuestros enemigos? Uno de ellos es Satanás. La Biblia me dice claramente: porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Aprendamos algo. Yo sé que muchos lo saben, pero hoy lo voy a volver a decir. Satanás es nuestro enemigo. El diablo, el adversario, es nuestro enemigo. La Biblia me lo dice. Pero aprendamos algo. Pero Satanás no es enemigo de Dios. Tampoco es amigo, ¿verdad? ¿Cómo que no es enemigo de Dios? Porque Satanás es un ser creado por Dios. Y si Satanás se le quiere poner, como diríamos hoy, a las patadas a Dios, nomás con que Dios le haga así, se acaba con él. A veces nos enseñan el diablo y Dios peleando. No. Si nada más un día quiso ser como Dios y Dios lo puso en su lugar. Eso me habla del poder del Dios que está de nuestro lado. Pero sí es enemigo tuyo. Y cada día, y cada tarde, y cada noche está buscando cómo acabar contigo. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que haces. Eso tienes que entender. ¿Hay que enfrentarlo? Claro que sí. Dice hace rato: si Dios conmigo, pues ¿quién contra mí? La Biblia me dice que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia. ¿A qué le puedo temer? Oh, nada. Pero es mi enemigo. Pero si yo bajo la guardia, si yo dejo de velar y me hago a mí amigo de él, aguas. Una vez escuché algo que me encantó. Y es así. Porque a lo mejor tú dices: ¿cuánto hace que no me peleo con el diablo? ¿Cuánto hace que como que no me quiere? Ahora, no está en todas partes porque él no es omnipresente, ¿eh? Tampoco. Pero una vez escuché esto: si tú no te encuentras al diablo de frente, quizás es porque lo llevas a un lado. Hay de dos maneras: en contra de él y peleas, o a lo mejor te has aliado y está contigo y ni te hace nada porque es tu amigo, y ni te hace nada porque hay alianza. ¿Sí? La carne, tu carne, este mundo está a punto de acabarte. Acuérdate de algo: el que quiere ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres conformarte a este mundo? Cuidado, porque puede querer acabar contigo. Para terminar, Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15, dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando? De Jesús, aquel que fue a la cruz. Así como Dios envió a un rey que se llamaba Saúl para dar victoria a su pueblo, bueno, es Dios el que ahora ha enviado un rey que se llama Jesús y que ha venido para darte victoria. No solamente te ha dado una vida eterna, sino que me dice ahí, anuló el acta de los decretos que era contra nosotros. Y no solamente ahí, sino que despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Quieres tener victoria con tu enemigo? Enfrentar a tu enemigo y vencerlo. Creo que tienes que ir a la cruz donde está Cristo para tener esa victoria. No hay otra manera. Ese rey se llama Jesús. Es el que pelea por ti, el que está contigo, el que te da la victoria. El que ya tiene la victoria. ¿Quieres ser más que vencedor? Solamente es a través de Cristo Jesús.